lo que tenemos en este tema 3, ¿vale? Es otra parte de lo que sigue del Estatuto de Autonomía, ¿vale? Lo que pasa es que ahora nos habla ya de la posición del estatuto en el sistema de fuentes. ¿A alguien le suena lo que es el sistema de fuentes? Sistema de fuentes del derecho. Ya hemos estado hablando de una cosa que se llamaba la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Que no es la pirámide de Maslow, por los que hayan estudiado psicología o cosas así. La pirámide de Kelsen es la que figura, la que tiene la posición jerárquica de las normas. Es verdad que veíamos un artículo importantísimo en la Constitución, ¿verdad? Que era el 9.3, en el que se define una cosa que es el principio de jerarquía normativa, ¿vale? En el que hay normas que están por arriba de las otras. Tenemos nuestra Constitución por arriba y tenemos otras normas por debajo. Pues cuando este epígrafe o cuando nosotros preparamos para la preparación este epígrafe, ya nos habla de que hay que hablar del estatuto y dónde se posiciona jurídicamente dentro de ese sistema de fuentes, que ya lo hemos adelantado en el tema 2. Pero como aquí mezclan un poquito todo, pues nosotros volvemos a repasar y entramos más en profundidad en ese aspecto, ¿vale? Después nos habla de la defensa de la integridad del estatuto, ¿vale? En el que hay que entrar, pues, a ver reforma agravada, que es lo que preguntaba Fátima por el foro, ¿vale? Y ese tipo de cuestiones, ¿vale? Entonces, vamos a ver. En este tema vamos a adentrarnos en ciertos aspectos más jurídicos sobre nuestra Constitución y sobre nuestro estatuto de autonomía, ¿vale? Sistema de fuentes, ya hemos hablado, lo que os estaba comentando de esa pirámide de Kelsen, pero ahora nos toca verlo un poquillo más en profundidad. Esto media horita que nos queda. Sistema de fuentes del derecho es el conjunto jerarquizado de normas y principios. Es lo que ya os estaba comentando, ¿vale? Esa jerarquía, por lo cual hay unas cosas por arriba de las otras, ¿vale? Regulan tanto la creación como la aplicación e interpretación de las disposiciones jurídicas. Un poquito más de terminología, pero a la hora de la verdad es entender que unas cosas están por arriba de las otras dentro del derecho. Quiere decir que si tú puedes hacer leyes y yo puedo hacer reglamentos, ¿vale? Si tú dictas una cosa y yo dicto otra contraria, como los reglamentos, que es lo que yo puedo dictar, está por debajo de las leyes, está subordinado a las leyes y nos dice ya la normativa que ninguna norma puede contradecir a otra superior, pues implica que se refuerza ese principio de jerarquía, ¿verdad? El sistema actúa como una guía, establece el orden de prevalencia de unas por arriba de otras entre las diferentes normas, garantizando así la coherencia y la seguridad jurídica, que era otro de los principios esenciales, ¿verdad? Que habíamos visto de seguridad jurídica. Ya lo vimos en el 9.3, que es lo que os comentaba, de ese principio de jerarquía. Mm, Davinia. Sí, es que lo vamos a entrar ahora en profundidad. Mm, Sí, justo, justo, ¿vale? Pirámide de Kelsen establece una pirámide gráfica donde su escalafón más alto están las normas más fundamentales y va decreciendo a normas con menor peso jurídico, ¿vale? Es como esa pirámide de Maslow de las necesidades, ¿no? Pues igual, va de más importante a menos. Ya hemos visto las normas de rango inferior no pueden contradecir las superiores, de manera resumida lo podemos ver así, ¿vale? Esto es una medio pirámide que estuve ahí a ver cómo entraba dentro de las diapositivas, en el que tenemos a la Constitución en ese punto más alto, ¿verdad? Y preguntan, ¿vale? Doctrinalmente, en términos del derecho, una pirámide de Maslow, cada uno tiene la suya. ¿Por qué? Porque nos hablan de los tratados internacionales y nos dicen, claro, los tratados internacionales están por debajo de nuestra Constitución. Ahora bien, si el Estado se vincula con un tratado internacional, ¿vale? Que es contrario a nuestra Constitución, ¿qué hay que hacer? Reformar nuestra Constitución. Entonces, ¿está por arriba o está por debajo? Caos total y absoluto, ¿vale? Hay unos que dicen que está por arriba, otros que dicen que está por abajo. Entonces yo aquí lo pongo en base a, lo digo por si hay alguien de alguna carrera jurídica, yo aquí lo pongo en base a
Estamos estudiando oposición. Vamos a tener una cosa clara con las oposiciones. Entonces, tenemos nuestra Constitución, que es lo que a nosotros ahora mismo nos interesa, que es lo que tiene el peso fundamental. Que ponga la Constitución va a misa, ¿vale? Y luego tenemos lo que son las leyes, ¿verdad? Ahora bien, yo para ahora entrar después en otras cuestiones, aquí separé lo que es tener rango de ley de lo que es tener fuerza de ley, ¿vale? Que no es lo mismo. No es lo mismo ser una ley que tener el peso de una ley, ¿vale? Entonces, las leyes, lo que tiene rango de ley, son nuestras leyes ordinarias y las leyes orgánicas, ¿verdad? Una ley orgánica y, regula unas competencias concretas, ¿vale? Regula, por ejemplo, la corona, los derechos fundamentales, todo ese tipo de cuestiones es lo que regula la ley orgánica y las leyes ordinarias regula el resto, ¿vale? Ambas están en el mismo nivel, ¿vale? Ni una está por arriba ni la otra está por arriba, ¿vale? Con lo cual, si una contradice a la otra, es porque se han metido en el ámbito de la competencia. ¿Qué quiere decir? Dentro del mismo nivel, unas sumen unas competencias y otras. Si esta regula competencias de la otra, eso es ilegal, ¿vale? Entonces hay que entender que tenemos una posición jerárquica en la que en las de arriba priman más a las de abajo, pero luego dentro del mismo momento, dentro del mismo escalón de la pirámide, tenemos dos figuras, ¿vale? Son las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Y esas dos figuras regulan distintas competencias, pero están dentro del mismo nivel, ¿vale? Lo vamos a ver con profundidad, ¿vale? Por si no queda muy claro con esto. Luego lo que es fuerza de ley es una cosa que se considera ley y en la pirámide, depende de a quién le preguntes, están dentro de las leyes ordinarias orgánicas, pero, por ejemplo, por las peculiaridades de su concepto, no las suelo meter ahí. ¿Por qué? Porque existen ahí los decretos leyes, ¿vale? Y los reales decretos legislativos. El decreto ley es una cosa que hace el gobierno, ¿vale? Para dictar una ley de manera urgente y esa ley se tiene que convalidar. Si se convalida, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico como una ley. ¿Por qué? Porque tiene fuerza de ley. Pero es una ley no, porque no ha seguido los cauces ordinarios, que es que se haga en el Congreso, que se inicie en el Congreso o que se inicie en el gobierno, pero que su aprobación esté en el Congreso. Si nos salimos del segundo y tercero, que para quien lo quiera así, se puede meter dentro de la figura de leyes, constitución, leyes y debajo los reglamentos. Los reglamentos pertenecen al Ejecutivo. Es el gobierno el que hace los reglamentos, ¿vale? Las leyes las hacen las Cortes o el Parlamento de Canarias en nuestro caso y el reglamento lo hace el gobierno, ¿vale? Entonces, ya tenemos al Ejecutivo que hace reglamento, al Legislativo que hace las Cortes, y luego, pues por poner algo para entendernos un poco, yo metí ahí los actos individuales, las resoluciones, todo ese tipo de cuestiones que se hacen en base a los reglamentos, a las leyes y a la Constitución. ¿Esto quedó ahí más o menos claro o es muy lioso? ¿Vale? Es entender, claro, vale, es entender esa pirámide de jerarquía. Mm, Lo que está debajo no puede contradecir lo que está arriba. Quiere decir que un acto, una resolución por la que a ti te deniegan una beca que en el reglamento dice que te corresponde, ¿es válido? No. Esto es un acto inválido, ¿vale? ¿Por qué? Porque contradice uno de rango superior. Y ahora nos vamos al Código Civil, que es lo que decía David. El Código Civil es de 1889, lo digo porque quien lo coja, que lo coja con cautela, porque es cierto que hay cosas que se interpretan de otro modo a como están escritas, ¿vale? Por los cambios normativos que han habido. Y el Código Civil nos habla de una cosa que son las fuentes del derecho. Habíamos visto que el epígrafe del tema 3 nos hablaba de las fuentes del derecho y las fuentes del Estatuto de Autonomía, ¿verdad? Entonces, esto hay que echarle un vistazo. ¿Qué nos dice como fuentes del ordenamiento jurídico español? Las fuentes del ordenamiento jurídico español es la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
y que carecen de validez las disposiciones que contradicen otras de rango superior. Aquí lo tenemos, ¿vale? Desde el Código Civil ya nos dice que todo lo que sea o todo lo que contradiga una norma de rango superior carece de validez, con lo cual no se puede aplicar. Creo que os tengo aquí lo que es. Sí. ¿Qué significa fuente del ordenamiento jurídico? ¿Vale? Las fuentes del ordenamiento jurídico hay que entenderla como el nacimiento del derecho. Es decir, si decimos fuentes como fuente de ordenamiento jurídico la ley, lo entendemos todos, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? En una ley, cuando alguien en una ley escribe algo, eso emana poder. Es decir, ese documento nos da validez para hacer cosas, ¿vale? Esto es una fuente. Vamos a entenderlo como una fuente de agua, pues igual. Pues una vez entra ahí, eso emana poder para nosotros poder invocar algún interés o cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que nos habla de otras que no entendemos, ¿verdad? Los principios generales del derecho y la costumbre. La costumbre puede ser que nos suene, ¿verdad? ¿Alguien me sabe definir la costumbre? ¿Qué puede ser la costumbre? ¿Sí? ¿No? Mm, Vale. Pues eso es fuente del ordenamiento jurídico. Si se ha hecho y es costumbre, eso se considera ley. Vale, esto hay que verlo entre comillas, por favor. Esto no me mate nadie. Eso se considera otra de esas fuentes de la que emana poder para tú hacerlo. Es decir, yo lo hago porque una costumbre me lo permite. ¿Vale? Eso es una fuente del derecho. ¿Vale? Ahora bien, la costumbre solo rige en defecto de ley aplicable. Solo rige en defecto de ley aplicable. Si hay una ley que vive esa costumbre, pues eso no se puede hacer. ¿Vale? Si hay una ley de bienestar animal que te prohíbe tirar la cabra al campanario, pues olvídate de la costumbre de la cabra al campanario, ¿vale? Y además te dice, que ahí no sé si entraría en conflicto lo de tu cabra del campanario, te dice siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada, ¿vale? Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán consideración de costumbre. Aprendemos con ejemplo. En una comunidad de vecinos, es costumbre que los propietarios roten anualmente el uso de las plazas de garaje comunes asignadas de forma. ¿Por qué? No me sale aquí. De forma. Ahora. De forma genérica, aunque no existan en ningún acuerdo escrito entre los estatutos de la comunidad. Es decir, tenemos 10 plazas de garaje, somos 12 vecinos y tenemos puesto que anualmente, pues 12 van a ir quedando fuera, ¿vale? Porque son plazas de garaje comunales de la propiedad y al final, pues cada aquí, cada uno, anualmente vamos rotando. Esto es una cosa que todos los vecinos aceptan, que practican desde hace un montón de años, que es constante y que es aceptada por todas las personas. Si eso es así, eso es una costumbre. Y si no hay una ley que invoque eso, tú en un juicio ganas por la costumbre, porque es fuente del derecho, ¿vale? Te da poder. Aquí lo puse, no es meramente interpretativo, no depende de una interpretación del acuerdo, no, se hace, ¿vale? Es una práctica socialmente aceptada. Tiene carácter consensuadinario, ¿vale? Es una práctica repetida, por lo cual es conocida por los vecinos y se asume como una norma de convivencia. Se considera costumbre si surge un conflicto entre los vecinos sobre el uso de la plaza, la costumbre puede ser alegada como norma aplicable, ¿vale? Y si se demuestra en la práctica, puede ser que te concedan a ti en un juzgado la razón, ¿vale? Ahora bien, los principios generales del derecho, esto dice en el Código Civil, que se aplican en defecto de ley o costumbre. Si no tenemos ley, no tenemos costumbre, tenemos los principios generales del derecho. Y ojo, no solamente aplican en defecto de ley y costumbre, sino además tienen carácter informador sobre el ordenamiento jurídico. Creo que lo puse aquí. ¿Qué significa que tiene carácter informador? Es decir, que ordenan
guían la creación de las normas y la interpretación de su aplicación. ¿Pensamos en algún principio general del derecho? Tenemos el del artículo 14. ¿Os acordáis del artículo 14 que tiene? Artículo 14 Constitución, digo. Artículo 14 nos habla de la igualdad. De la igualdad. Habla de la igualdad. Vale, pues en este artículo 14 que nos habla de la igualdad, eso se constituye como un principio general del derecho, hay que entenderlo así, el principio de igualdad. Existen otros, el principio de buena fe, el principio de legalidad, el principio, que estos son latinismos que derivan del derecho romano, que es el indubio pro actione, que rige la actividad administrativa, ¿vale? Y el indubio pro reo, que es más común en el derecho penitenciario, ¿verdad? En el derecho penal. Cuestiones importantes sobre esto. El principio de igualdad es un principio que se define ahí, en esa Constitución, ¿no? Pero que el carácter informador de ese principio hace que no podamos dictar leyes que vayan en contra o que una vez escritas, porque cuando habla de la interpretación, perdona que esté ahí dando la vuelta, cuando habla de interpretación, lo que quiere decir es, una vez el texto está escrito, la ley está escrita, puede dar lugar a dudas, ¿vale? Pues cuando da lugar a dudas, tienes que interpretar siguiendo todas estas cuestiones. Pues si hay un principio de igualdad, si da lugar a dudas, si el derecho de la concesión de la subvención es que a los hombres se le conceden y a las mujeres no, en virtud del principio de igualdad, hay que interpretar eso como que no, como que eso no es así, ¿vale? Si lo pone claramente es nulo. Si no lo pone claramente y es vago y es interpretable, hay que usar los principios generales del derecho y otras cuestiones para fundamentar esa interpretación, ¿vale? En cuanto al indubio pro reo, eso suena, ¿qué puede ser? ¿El latinismo? ¿Alguien estudió latín? Sí, hace mucho, ¿no? Veo que ahora hace mucho. ¿Vale? Pues indubio es ante la duda, pro reo. El reo normalmente se sigue usando en el ámbito penal y es el que está condenado, ¿vale? El que está condenado, el que está siendo investigado, el que está en un proceso penal, ¿vale? Es el reo, el que acaba, por ejemplo, en prisión, ¿no? Pues indubio pro reo significa ese derecho que ante la duda hay que beneficiar a la persona que está siendo juzgada, ¿vale? Con lo cual por eso está lo del tema de las cargas de la prueba, donde hay que defender esas causas, ¿vale? Y el indubio pro acciones sí nos va a afectar a nosotros, ¿vale? Rige la actividad administrativa en la ley 39/2015, ¿vale? De procedimiento administrativo común. Y lo que te dice, por ejemplo, es que cuando a ti te entre un recurso porque alguien recurre, ¿vale? Que es patalear, ¿vale? Que no lo vaya. Es oye, yo no estoy conforme con esto, presento un escrito, siendo un recurso, ¿vale? Pues si yo no fundamento realmente el tipo de recurso que es, el indubio pro acciones nos obliga a nosotros como administración interpretarlo en la manera más favorable hacia el interesado. Es decir, no me dijo si era un recurso de alzada o uno de reposición. Pues como solamente puede poner un recurso de reposición, entendemos que esto es un recurso de reposición. Eso es, ante la duda, accionar. Acción, actio. ¿Vale? Vale. Pregunta sorpresa. Uf, menos mal que vino Gara, Sofía y toda la gente que estuvo en las clases anteriores. Pregunta sorpresa. Estructura de la Constitución. Aquí me paro, ¿eh? ¿Quiere que levante la mano quien quiera? Venga, número. Mm, mm. Y yo lo estoy viendo ahí que Gara también lo puso súper bien. Yo creo que funcionó el 911 ese de los bomberos o ya lo sabíais. ¿No? Vale. 4911. Bravo. ¿Ves? Ya puse bravo porque yo sabía que aquí no había fallo.
Después de los bomberos del 911, ahí no hay fallo. Vale, no te preocupes, que viene una que no, viene una difícil, ¿eh? Viene una difícil. Vale, conforme a lo previsto en la Constitución española, la soberanía nacional reside en. Vale, pregunta, pregunta que salió en el examen oficial de la Administración General del Estado. ¿Vale? Estamos hablando de que es importante que veamos realmente si las preguntas que estamos estudiando son cosas preguntables. Por eso os digo, si hay un listado de cosas que pone tal, o hay una definición así muy concreta, es que está calcado. Porque yo veo esto, la soberanía nacional reside en el pueblo español, donde, ¿vale? Del que emanan todos los poderes del Estado. ¿Vale? Entonces, esto es mega preguntable. Mega preguntable. Por eso os repito lo de tal. Le digo lo de las competencias, los 5.000. Entrará una pregunta sorpresa, lo digo porque ya os voy adelantando. Es decir, ya ahora iré a la presentación del próximo tal y meto alguna pregunta de esta sorpresa en la presentación del próximo tema, ¿vale? Entonces, esta es más complicada, sale también en la oposición, pero creo que es de los que echaron un vistazo al título primero, ¿vale? Es más fácil, la enseñanza básica. De todas formas, yo creo que es hasta sacable sin estudiar, pensando un poco en cómo constituimos las cosas, ¿vale? Vale, es obligatoria y es gratuita, ¿vale? La enseñanza básica. Sí es cierto que hay algunas oposiciones un poquillo más intensas que entran dentro de la parte esta, siempre refiriéndonos a de A2 para arriba. Que entran no solamente en la enseñanza básica, sino en la regulación de las enseñanzas y todo eso. Entonces ahora, una pregunta de la AGE que fue ultra, 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 ultra difícil, bajo mi entender. Aquí os la dejo. A ver si hay consenso. Vale, vale. ¿Alguien cree que es esa? Vale. La B, la B. ¿Pero lo dice en serio? No, hombre, hay preguntas, hay algunas que no, que por favor no contestéis, que entonces me pongo a llorar. Vale, cree que la sé. Tengo que decir que he ido al IKEA y he comprado un marco. Aquí tenemos el marco, ¿vale? La ley marco, ¿vale? Voy a ver si así queda como bien impreso, ¿vale? Vamos a verlo. Mm. Respuesta. A. Ley orgánica. Tómalo. Vale, vale. Esto se llama repasar. Esto se llama repasar y lo demás. Sí, 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 estoy asombrado, estoy asombrado. Esta pregunta la tuvo mal mucha gente. ¿Por qué? La confusión estaba en ley orgánica y ley marco. Ahora bien, te dice, el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas facultades correspondientes a materias de titularidad estatal, ¿vale? Que por su propia naturaleza sean susceptibles de esa transferencia o delegación, ¿vale? Ahora bien, la definición como tal de ley marco es distinta.
¿Por qué? Nos dice el 151. Las Cortes Generales en materia de competencia estatal, ¿vale? Podrán atribuir a todas o alguna comunidad autónoma la facultad de dictar para sí mismas normas legislativas en el marco de principios o directrices base. Estos son los principios, ¿vale? Lo vemos aquí en este marco. Estos son las bases, estos son los principios y tú no te puedes salir de ahí. La ley que saque el gobierno de Canarias no se va a poder salir de estos principios, ni estas bases, ni estas directrices, ¿vale? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Esto es una ley marco para que la administración de Canarias dicte una ley en base a estos principios y directrices. Sin embargo, si vamos aquí, el Estado podrá transferir o delegar comunidades autónomas mediante ley orgánica facultades correspondientes a la materia de titularidad estatal. Punto. Es decir, yo no te doy directrices para que tú hagas una ley de competencias mías. ¿Vale? Vuelvo a enseñar. Marco. Marco. ¿Vale? Si yo te doy la facultad, es una ley orgánica. ¿Por qué? ¿Qué se aprobaba? ¿Qué contenido tiene el Estatuto de Autonomía? Las competencias que tiene la comunidad autónoma, ¿verdad? Competencias que pueda asumir la comunidad autónoma. ¿Cómo se aprueba el Estatuto de Autonomía? ¿Con qué ley se aprueba el Estatuto de Autonomía? Con la ley orgánica. Si yo quiero además darle a la comunidad autónoma una competencia, ¿cómo la voy a aprobar? Con una ley orgánica. ¿Vale? ¿Lo vemos? ¿Lo vemos todos? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Vale? Si tenemos competencias que hay que atribuir, pues hacemos un estatuto de autonomía. En el estatuto de autonomía lo modificamos, le metemos sus competencias y ya está. Si no, pues la delegamos a través de una ley orgánica. Y volviendo al Código Civil. Las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esto es básico. Y pone, si en ella no se dispone otra cosa. Las leyes solo se derogan por otras posteriores, ¿vale? La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se mantendrá siempre en todo aquello en la ley nueva. ¿Vale? Sí, correcto. Sobre la misma materia que no sea incompatible con la anterior. Quiere decir, tenemos una ley, ¿vale? Que entra en vigor a los 20 días, si no se dispone otra cosa, ¿vale? Si se dispone que entra en vigor el mismo día, ¿alguien sabe cuándo entró en vigor la Constitución? Vale, pero te dice, vale, pero lo que te dice es, y se publicó, ¿no? Y entró en vigor a los 20 días. ¿Cómo dice esto? El mismo día que se publicó. Publicó y el mismo día que se publicó entró en vigor, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? El Código Civil va de antes, ¿vale? Y date cuenta que estamos aprobando la Constitución, con lo cual para aprobar la Constitución vamos a tener que guiarnos por el Código Civil, que es lo que estaba antes que la Constitución. Pero nos dice que entrarán en vigor a los 20 días, salvo que se disponga otra cosa en ella. En este caso se dispuso que entrara en vigor en el mismo día. ¿Alguien sabe dónde va eso? ¿Entra en vigor en el mismo día de su publicación? ¿En qué parte de la Constitución va eso? ¿No? Interesante, interesante sobre todo para no aprendernos el 4911, sino saber qué es el 4, qué es el 9, qué es el 1 y qué es el 1. En la final dice, y esto entra en vigor tal día, ¿vale? Aquí nos dice, las leyes solo se derogan por otras posteriores, ¿vale? Quiere decir que si nosotros tenemos una ley y hay que modificarla, esta ley se modifica porque sale otra que modifica eso. En esa ley, en algún lado, va a salir qué leyes son las que va a derogar. ¿En qué parte de la ley saldrá eso? Sigo hablando del 4911.
Si queréis enumerarlo, a lo mejor el 4 saber lo que es, el 9 lo que es. Hay una parte que se llama así, tal cual, derogatoria, ¿vale? Derogatoria. Correcto, Gara. Esa parte de derogatoria. Pues en esa parte derogatoria es donde entrará las leyes que va a derogar, ¿vale? Luego la transitoria, normalmente, si la ley entra en vigor el próximo año y hay expedientes que han iniciado con una ley y hay otros que van a iniciar con otra ley, hay que saber qué va a pasar en ese transcurso de tiempo, ¿vale? ¿Qué pasa con esos expedientes que se iniciaron con la ley anterior, ¿vale? Y que ahora va a haber otra ley en vigor que puede decir que se acojan a la ley en vigor en tanto no se opongan a la anterior o cosas así, ¿vale? Esa es esa parte transitoria entre una ley y la otra. Luego nos dice, por la simple derogación de una ley no recobran la vigencia de las que hubieran derogado. Quiere decir, si hay una ley, sale otra posterior que deroga la anterior, ¿vale? Si luego esa ley se deroga, no quiere decir que la anterior recobre vigencia. Esto queda derogado, ¿vale? Es simplemente un camino de ida, ¿vale? En que las leyes van saliendo y van actualizando el derecho, ¿vale? Y las leyes no tendrán efectos retroactivos si no disponen lo contrario. ¿Y quién me dice algo sobre la retroactividad de las disposiciones? ¿Con algo? Está prohibido la retroactividad de las disposiciones sancionadoras, no favorables o restrictivas de derechos individuales. ¿Vale? Correcto. Ahora bien, ahora ya no entraremos mucho en profundidad. Creo que de todas formas esto no lo tengo tan... Este creo que lo tengo acortado porque sabía que no nos iba a dar mucho tiempo. Pero tenemos una ley, es decir, dentro de el desarrollo normativo, el desarrollo de los reglamentos y todo eso, está regulado en las disposiciones administrativas, en esa 39 y 40. Son las dos leyes que realmente rigen la actividad administrativa. Ya en tutorías estuvimos viendo cómo la 40 rige las administraciones por dentro, ¿verdad? Y las 39 rigen las administraciones hacia afuera, la actividad con los ciudadanos. Pues el gobierno de Canarias ha hecho una ley, que es la Ley 4/2023 de presidente y del gobierno de Canarias, que rige un poco la situación jurídica, el régimen jurídico de la institución, ¿vale? Del gobierno. Entonces, ahí han aprovechado para meter cuestiones relativas sobre la iniciativa legislativa, ¿vale? Y si estamos hablando del sistema de fuentes, estamos hablando de las leyes orgánicas, las ordinarias, y ahora estamos hablando de reglamentos y cosas así, pues no viene mal adentrarnos en este berenjenal. Pregunta sorpresa. Oh, es que esto me encantan las preguntas sorpresas, es que es una cosa exagerada. La Comunidad Autónoma de Canarias ejercerá las competencias exclusivas, competencias de desarrollo legislativo y de ejecución y competencias ejecutivas previstas en el estatuto. Eso es correcto, ¿verdad? Esto entró en una pregunta que ya la vimos en la clase pasada y entró en el examen. ¿Vale? Entonces, las competencias exclusivas, ¿qué teníamos? ¿Alguien sabe sobre competencias exclusivas algo? ¿Estuvo repasando? Vale, el Estatuto de Autonomía, Sanidad, vale. Es decir, nuestro Estatuto de Autonomía recoge como competencia del Gobierno de Canarias la sanidad e higiene, ¿verdad? Pues esa sanidad e higiene es una competencia exclusiva, ¿vale? Dentro de las que hay. Yo, por ejemplo, aquí quemaría. Sobre todo, esto volví a incidir en esto porque, de verdad, esto es importante. Es decir, hay cosas que digo, bueno, esto un poquillo por arriba y puede ser que salga una pregunta en el examen y la encharque. Pero las cosas que digo que es importante es que probablemente si no entra, entrará uno parecido, entrará un artículo por delante, un artículo por detrás, ¿vale? Entonces, competencias exclusivas. ¿Qué pasa? Hay que entender, si el Estatuto de Autonomía nos da al Gobierno de Canarias la competencia en sanidad, vamos a poder hacer qué con esa competencia de sanidad. Esto es lo que nos dice este artículo, que es muy importante. Porque ¿qué podemos hacer con esa competencia de sanidad? Pues con esa competencia de sanidad podemos hacer potestad legislativa. ¿Qué quiere decir?
¿Alguien sabe potestad legislativa? Podemos hacer leyes sobre sanidad. Potestad reglamentaria. Podemos hacer reglamentos sobre sanidad. Y función ejecutiva. Es decir, no solamente estamos en la parte legislativa, ¿no? Estamos en dictar las leyes, dictar las instrucciones y dictar los reglamentos, sino realmente tenemos las instituciones a nuestro cargo y ejecutamos, ¿vale? Entonces, eso lo podemos hacer con las competencias exclusivas. Ahora bien, la comunidad autónoma ejercerá competencias de desarrollo legislativo y de ejecución, ¿vale? Corresponde la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva en el marco de las bases que fije el Estado, ¿vale? ¿Qué pasa? Teníamos competencias que no eran nuestras en actividad, ¿vale? Teníamos un, alguien me dice que ley puede definir unas instrucciones del Estado para decirnos cómo legislar. Lo repito, el Estado establece unas normas para que la comunidad autónoma legisle una competencia de su Estado. Aquí tenemos las instrucciones y dentro estará nuestra ley que definimos en base a eso. ¿Vale? Por lo que nos quiere decir que si nos da eso, podemos hacer exactamente lo mismo que en las exclusivas, pero tenemos la legislativa, la reglamentaria y la ejecutiva, pero solo en el marco en el que se fijen las del Estado. Es decir, si el Estado dice, usted puede, en su sistema sanitario de salud va a poder asumir gastos hasta 1 millón de euros, tú no puedes asumir gastos de más de 1 millón de euros a pesar de tener las tres competencias, la legislativa, la reglamentaria y esa ejecutiva. ¿Vale? Vale. Ahora bien, esta es la pregunta. ¿La comunidad autónoma ejercerá competencias exclusivas? Súper, es lo que ponía. Teníamos esas legislativas, esa reglamentaria, esa ejecutiva y además dice, sin perjuicio de la concurrencia de otros títulos competenciales del Estado. ¿Vale? Esas son las cosas que hay que estudiar. Son las cosas. Si tiene esa coletilla, hay que estudiarla, ¿vale? Porque realmente podíamos haber dicho, bueno, lo que acabamos de ver, ¿no? Pues podíamos poner, es decir, que no lo puse, pero puedo poner legislativa, reglamentaria y ejecutiva, ¿vale? Y luego pongo legislativa, reglamentaria y ejecutiva y luego le pongo sin perjuicio de la concurrencia de competencias estatales. Esas coletillas son las que nos dan los aprobados, ¿vale? Porque realmente los exámenes no están hechos para evaluar si tenemos conocimientos para trabajar en la administración pública, pero sí están hechos para que descartar, ¿vale? Estamos hablando de descartar gente. Entonces, me queda muy poquito, voy a hacerlo como empezamos 10 minutillos más tarde. Si no os molesta mucho, podemos arrancar aquí, vale. El ejercicio de la iniciativa legislativa, potestades normativas del gobierno. El gobierno ejerce, de acuerdo con este título, la iniciativa legislativa y las potestades normativas, ¿vale? Potestades normativas. No tardo nada, de verdad. Mm, mm, mm. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y las potestades normativas previstas en este título, se actuará de acuerdo a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. ¿Qué tenemos? Otro listado. Otro listado. Este listado es igual de importante que los anteriores. No, no. Pero está interesante conocerlo, sobre todo ver diferencias, ¿verdad? Porque siempre esa eficacia también se mantiene. Nos habla de esa seguridad jurídica que no viene en base a los principios de la actuación administrativa, que lo veíamos en ese 103, pero sí es verdad que lo veíamos, esa seguridad jurídica sí que eran unos principios fundamentales, ¿vale? La exposición de motivos, ¿sabe alguien lo que es? No, no. Exposición,
Sí. Exposición de motivos realmente lo que nos define es un texto que va antes de la ley, que es eso que dices tú de cuál es el motivo por el que vamos a hacer esta ley. Al final, eh, si te fijas, hay una cosa que se llama el principio de necesidad. Significa que si nosotros hacemos una ley es porque es necesario que entre en vigor esa ley. Y eso hay que justificarlo. Si no está justificado, no deberíamos poder hacer esa ley. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que a efectos prácticos, la literalidad, perdón, la literalidad no, la literatura lo aguanta todo. Con lo cual nos podemos hacer una exposición de motivos que para qué, cualquier cosa. Vale, lo que nos dice es la exposición de motivos de los anteproyectos de ley, de los decretos leyes y el preámbulo de los proyectos de reglamento se justificará, ¿vale? Todos los principios que estamos hablando. Vale. El Gobierno de Canarias hará público en el portal de transparencia y mantendrá actualizado anualmente su programa legislativo y reglamentario. Vemos que son dos, leyes y los reglamentos. ¿Quién aprobaba las leyes? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? ¿No? Leyes el Parlamento, ¿verdad? Y el reglamento el Ejecutivo, el Gobierno aprueba eso. Pues hay un plan anual normativo, con lo cual hay que tenerlo previsto. ¿Qué leyes voy a sacar? ¿Qué reglamentos voy a sacar? Y en el caso de que no los tenga previsto, luego hay que justificarlo. ¿Por qué saco esto y no lo preveo anualmente en mi programa? ¿Vale? ¿Alguien sabe la diferencia entre un proyecto de ley y una proposición de ley? Porque vamos a ver anteproyectos, proyectos. Realmente el anteproyecto es esa definición previa que se hace antes de que vaya al Parlamento, ¿vale? Ese es ese anteproyecto. Lo que define el gobierno, hace un anteproyecto de ley y lo manda. Realmente, cuando veamos diferencias normalmente sobre la ley orgánica y las ordinarias, que hable de proyectos de ley y proposiciones de ley, los proyectos de ley es cuando las leyes se inician desde el gobierno y las proposiciones de ley se inician desde las cortes, ¿vale? Eso simplemente es la diferencia, que a lo mejor nos puede ayudar a orientarnos un poquillo más en eso. Vale. Asimismo, se harán públicas las iniciativas legislativas y reglamentarias que se hayan iniciado, tramitado o aprobado sin estar incluidas en el programa legislativo o reglamentario. Si lo que publicamos anualmente es público y se tiene que publicar en este portal que estamos hablando de transparencia, pues lo que haga que no esté dentro de ese programa, también lo metemos, ¿vale? El procedimiento de elaboración, ¿vale? Para la elaboración, aprobación de los proyectos de ley, de los proyectos de los decretos legislativos, de los decretos leyes y de los proyectos de reglamento, se ajustará a lo establecido en la ley y en las demás disposiciones, ¿vale? Y vemos la diferencia. ¿Por qué decreto ley no lo llama proyecto de decreto ley? ¿Alguien se acuerda lo que dije de los proyectos de ley? ¿Que lo aprueba quién? Perdón, ¿quién inicia la ley para que se llame proyecto de ley? El gobierno, ¿vale? El gobierno cuando inicia las leyes se llaman proyectos, ¿vale? Sin embargo, los decretos leyes son leyes que dicta el gobierno de manera urgente, que creo que ya lo he comentado varias veces, ¿vale? Por eso no se llaman proyectos de decretos leyes. Todo lo demás sí, porque la aprobación, si lo vemos así, la aprobación ¿dónde va a estar? En el Parlamento en las leyes y el reglamento no, el reglamento es del gobierno. Vale, anteproyectos, ¿vale? Es lo que os comentaba, la elaboración de la tramitación de los anteproyectos y los proyectos de los reglamentos se harán públicas en el portal de transparencia. ¿Por qué? Porque el anteproyecto de ley, lo que se hace antes de la ley, lo hace el gobierno y lo manda al Parlamento, y el proyecto de reglamento es porque lo hace el gobierno el reglamento. ¿Vale? Luego nos dice que se habilitará una dirección electrónica en la que la ciudadanía tendrá acceso a la información y podrá participar en los trámites de consulta previa, ¿vale? Información pública, audiencia que convoque el gobierno de Canarias. La dirección electrónica, para los que hayan estudiado de la AGE, nos habla que la dirección electrónica existen las sedes electrónicas, los portales, ¿verdad? Todo eso. La dirección electrónica, si vemos dirección electrónica a partir de ahora, no es un correo electrónico, ¿vale? Es una URL. Igual que accedéis a
https opovit.es, pues igual, https carpetasiudadana.gov.es, ¿vale? Eso es una URL. Perdón, sí, una URL, que es lo que la ley más o menos define como dirección electrónica. Lo que pasa es que cada ley le da sus matices y puede llevar a confundir, pero no hay que confundirlo ni con sedes ni con portales. Portales es la página web del ministerio, ¿vale? La página web del ministerio que tiene una sede electrónica adherida ahí, es un portal de internet, ¿vale? Luego es la sede electrónica, que es la dirección electrónica donde nosotros interactuamos con la institución. Esta es una sede electrónica. Donde hicimos nosotros en la inscripción del proceso selectivo, es una sede electrónica, ¿vale? Y creo que finalizamos. Aquí tenía puesto para hablar un poquillo más sobre esto, si no llegamos con tiempo, pero como vamos más justito y ya es bastante tarde, ahora sí que finalizo. Primero que todo, agradeceros haber aguantado hasta aquí, que sé que a veces ya a esta hora se vuelve complicado. Es cierto que yo me extiendo un poquillo, pero bueno. Y nada, ¿y hay alguna duda o todo bien? Sí, ya surgirá. Nada. Yo particularmente felicitar ahí a Garay Calpana, que se ve que el estudio está ahí calando profundo. Y nada, si van surgiendo dudas, sobre todo me interesa saber, ahora si no después os mandaré un mensajillo si no os importa, a la gente que os incorporáis nueva para ver si pudisteis seguir la clase bien, si hay algún problema o cualquier cosa, ¿vale? Y nada, pues nada, disfrutar de lo que queda del día y nada, nos vemos en la siguiente, la gente de tutoría el domingo y los que no, el martes. Se va a desbloquear ahora el test, ¿vale? De este tema. Voy a subir ya esta diapositiva y subo la clase para que la podáis ver grabada y poder repasar y esas cosas, ¿vale? Listo, entonces, pues nada, buenas noches y hasta la próxima.